En los últimos años, el mercado gastronómico mundial ha experimentado un crecimiento significativo a raíz del aumento de la demanda de experiencias únicas, auténticas por parte de los turistas. Actualmente representa más del 40% del gasto turístico global, según la Organización Mundial del Turismo. Pasa a ser de un factor secundario a ser uno de los elementos primordiales para la elección del destino a convertirse en uno de los principales. Más o menos, el 70-75% de los turistas, cuando decide ir a un lugar, va por las cuestiones alimenticias, gastronómicas. Entonces ya es algo que nos obliga a estudiarlo. Para ello, estoy con con expertos en el tema y me voy a permitir presentarlos. Quien va a moderar la mesa del día de hoy, el conversatorio inaugural, la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del Centro Universitario de los Lagos, es doctora en Ciencia Política y Sociología, maestra en Sociología por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Sociología. Cuenta con una especialidad en Estudios Iberoamericanos con la Universidad Complutense de Madrid. Es rectora del Centro Universitario de los Lagos y es integrante fundadora de la Red de Expertos sobre Paradiplomacia e Integración Territorial. También nos acompaña Héctor García Curiel, coordinador general de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Es arquitecto con orientación en urbanismo y maestro en evaluación por la Universidad de Guadalajara. Coordinador general de Patrimonio del UDG, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD. Ha sido el coordinador general del Foro Urbano Zapopan 2021, coordinador general de la Cumbre Internacional del Hábitat América Latina, CIALC, y organizador de foros nacionales e internacionales urbanos de importancia regional en diplomacia urbana latinoamericana, gestión urbana de proyectos estratégicos. También nos acompaña Isaura Cecilia García López, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Es licenciada en Historia, maestra y doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Docente investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1 y es responsable del cuerpo académico BUAP-CA 387, Historia, Ideología y Procesos Socioculturales. También nos acompaña José Iturriaga de la Fuente, vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Es doctora en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, presidente de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología y de la sección de alimentación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, además de ser el vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica. Y por último, Ana Lucía González Ibáñez, de Taller Patrimonio y Metrópoli, que es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, con tema de la conservación del patrimonio del siglo XX frente a la ciudad del siglo XXI. Integrante de ICOMOS mexicano, fundadora del Comité Científico Patrimonio Cultural Inmaterial e integrante del Comité Internacional Redactor de la Carta de Patrimonio Inmaterial. Desde el 2003 es consultora independiente en patrimonio cultural y proyecto urbano. Su despacho particular actualmente lleva el nombre de Taller Patrimonio y Metrópoli. Como verán, son unos grandes expertos y bueno, pues dejo en el uso de la palabra a la doctora Gloria Angélica. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a hacerle una pregunta a cada uno de los participantes del panel y van a ir contestando y después voy a hacer una pregunta general y una vez terminado eso, bueno, la primera pregunta van a tener de 5 a 6 minutos para contestar y en la pregunta general de 2 a 3 minutos para contestar, ¿sí? Y después el público va a tener oportunidad de hacer algunas preguntas, ¿sí? Bueno, ¿ok? Entonces empezaríamos con Isaura Cecilia García López.
Voy a hacer la pregunta específica. En el 2010, la cocina tradicional de México fue inscrita por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en específico la cultura comunitaria, ancestral y viva y el paradigma de Michoacán. Entonces, la pregunta sería, ¿toda la gastronomía mexicana entra en este reconocimiento o no? Bueno, primero hay que decir qué es la gastronomía mexicana. Claro que sí, entran todos los saberes, tradiciones, entra esta posibilidad que tiene nuestra cocina, que fundamentalmente ha tenido un aporte trascendental, que es este núcleo que viene desde la época prehispánica, vestido, revestido, adoptando y adaptando sabores, olores, esta transformación culinaria que a lo largo del tiempo nos ha dejado lo que es hoy la cocina mexicana. Yo hablaría más bien de la cocina tradicional mexicana. En realidad, lo que está inscrito en el patrimonio de la humanidad es la cocina tradicional mexicana, porque debemos de estar enterados, debemos de estar todos valorando, reconociendo la importancia que tiene para nuestra identidad y sobre todo este marco que da la pertenencia social a un territorio que tiene un alimento que guarda en forma resiliente pero permanente, y ahí está todo el complejo milpa sobreviviendo a lo largo del tiempo, y les digo, vestido, revestido, saboreado, cuchareado. Y entonces ahí entran esta gran cantidad de elementos que conforman la cocina tradicional mexicana, que tienen que ver no solamente con el metate y el molcajete, sino más allá. Es mucho más allá de la evolución de los utensilios, ¿no? Sabemos que la cocina mexicana pues está enmarcada en el barro y la piedra, pero también a lo largo de nuestra historia se han ido sumando elementos, ¿no? Desde los enseres tradicionales hasta, podemos decir, la evolución de los ingredientes. Hoy adoptamos ingredientes tan importantes que son parte de nuestros platillos más reconocidos en el mundo, como es el mole. No solo el mole poblano, que bueno, diremos mucho de pero el mole, los moles nos representan como parte de esta conjunción importante que ha dado al mundo, y ahí es donde entra lo importante del patrimonio mundial, ¿no? Esta parte de que debemos de defender, porque justo es en el mole donde tenemos los elementos que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Olores, sabores, esencias, consistencias. Bueno, nosotros hemos puesto desde la masa del maíz, dependiendo del tipo de mole, pasando por la tortilla, pasando por las galletas de animalitos, ¿por qué no? Hay que decir que en nuestra cocina no es estática, no se quedó en el tiempo, nuestra cocina es dinámica y ha crecido justamente con la continuidad de la tradición en la modernización de nuestras propias cocinas. Es decir, hemos tratado de mejorar los elementos que están conllevando, pero aún construyen la esencia de la cocina mexicana, que es ahí donde yo quisiera subrayar que los saberes, las prácticas, las actividades que se hacen para realizar la cocina mexicana no son sencillas. La cocina mexicana tarda 2 hasta 3 días en cocinarse. Hay platillos que de verdad hay que traer los ingredientes de muchas partes, hay que dejarlos reposar, mesurar, otros habrá que pelarlos, desplumarlos, descolgarlos y hasta hacerles algunos preparados para que puedan estar en conjunción con los otros sabores, ¿no? Nuestros sabores son en realidad una adopción y adaptación de saberes de otros lugares. Estos otros lugares pues están aquí cerquita con nuestros hermanos españoles, que de alguna manera pues nos han dado también sus saberes, ¿no? Y saberes que han aprendido también de otros. O sea, nosotros tenemos el tamarindo de África, que es nuestro, ¿no? La jamaica que comentábamos en la mañana, ¿no? Pero bueno, la tradición de nuestras cocinas, habría que subrayar los grandes aportes de nuestra cocina también al mundo, como el achiote, ¿no?
que también habría que decir, aunque está ya en la hermana República de Yucatán, es para nosotros una cocina de las más importantes, la cocina yucateca, la cocina poblana y la cocina de Occidente, esta que está ahorita digamos, ahorita la vamos a tener en promoción, está aquí con nosotros y habría que reconocer que tiene aportes como los que consumimos hoy, ¿no? De alguna manera también es parte esencial la comensalidad. Nuestra sociedad a lo largo del tiempo nos ha dejado un ciclo festivo, un ciclo gastronómico, que es parte también de estas tradiciones y que tenemos que conservar y hemos conservado y hemos construido y hemos enriquecido, ¿no? A lo largo del tiempo tenemos un ciclo que empieza con la rosca de Reyes, que tampoco es nuestra, pero por ahí empieza porque ahí nos deja una deuda tremenda que son los atoles y los tamales y vamos cocinando atoles, tamales para febrero, empezando con la Candelaria y vamos caminando por los tacos en marzo y las flores, los insectos en mayo y seguimos caminando por las cocinas de todo el país y en todo el año tenemos tortillas. La nixtamalización es un proceso junto con la barbacoa de hoyo de los que más han trascendido hasta hoy. Sí, estamos hablando de siglos, de milenios a lo largo de nuestra historia donde hemos domesticado y hemos mejorado procesos como estos, pero la nixtamalización ahí va y sigue hasta hoy. Entonces nuestra cocina mexicana es precisamente todos estos sabores, saberes, procedimientos que están desde nuestros ingredientes autóctonos hasta los que recibimos de más allá del mar y que además hoy se cocinaron durante 300, 400 años, más los ingredientes que nos fueron anexando los visitantes extranjeros y los procesos migratorios que nos han dejado también enormes sabores y saberes. Entonces la cocina tradicional mexicana está inscrita en el Patrimonio Cultural de la Humanidad, por supuesto que sí, sí, toda. Gracias. Un aplauso. Ahora vamos con José Iturriaga de la Fuente. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Con respecto a la política de fomento a la gastronomía nacional, que fue en 2015, sus objetivos son, primero, desarrollar y revalorar la dieta mexicana al rescatar los ingredientes y platillos tradicionales a través de la oferta gastronómica del país para promover la riqueza natural y cultural de México. 2. Fomentar el desarrollo económico local y regional a través de la oferta gastronómica. 3. Fortalecer la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana en las cocinas tradicionales de México en base a sus productos y platillos regionales emblemáticos. Y 4. Promover la gastronomía mexicana como atractivo turístico-cultural dentro y fuera del país. ¿Qué tan ambiciosa fue esta política? Y la pregunta es, ¿y si hoy en su día ha funcionado como se esperaba? Muchas gracias, rectora. Ayer decíamos que los gobiernos federales de nuestro país realmente nunca han dado la importancia que merece este tema de la cocina mexicana. Y comparábamos con casos como el de Perú, donde ha habido una promoción multimillonaria en dólares a nivel mundial a favor de esa cocina peruana, que es muy rica, pero realmente no han logrado un reconocimiento como el de la UNESCO. ¿Qué diera un país como Perú por tener el reconocimiento que México obtuvo en el 2010 a favor de nuestra cocina tradicional como patrimonio cultural? Bueno, esa política pública que se emitió en el 2015 y cuyos objetivos usted acaba de leer, bueno, 2015 estamos hablando de la mitad del sexenio del presidente Peña Nieto. Desde el 2010 del reconocimiento de la UNESCO hasta la fecha, hemos tenido 3 gobiernos de 3 colores diferentes y ninguno ha dado
realmente importancia al tema. Ese fue un paso importante del 2015. Políticas públicas, las primeras que se emiten al respecto, pero que han pasado completamente como letra muerta. En ese decreto de esas políticas públicas se prevé la participación en el tema de la gastronomía de la Secretaría de Agricultura, pues muy correcto, la producción de los alimentos, de la Secretaría de Turismo, lo cual también pues es obvio, es muy lógico, y ya se ha mencionado y repetido la importancia de la correlación turismo-gastronomía, y desde antes del 2010, el turista a cualquier parte del mundo que viaje, desayuna, come y cena. Y los últimos lustros se ha puesto más de moda el tema de la gastronomía, pero siempre ha estado presente. Entonces, está en la Secretaría de Agricultura, está la de Turismo y está la de Economía. Pero en esas políticas públicas no está la Secretaría de Cultura. La declaratoria de la UNESCO a favor de nuestra cocina es por sus implicaciones culturales. No lo decíamos ayer porque sea muy rica nuestra cocina, pues sí lo es, pero la declaratoria de la UNESCO es por sus implicaciones culturales. Recordemos que la UNESCO no es un club de gastrónomos, no es una asociación turística internacional. La UNESCO es la más alta autoridad cultural del planeta y su reconocimiento es por la implicación cultural de nuestra cocina. Y en estas políticas públicas no está prevista la participación de la Secretaría de Cultura. Bueno, tampoco está prevista la participación de la Secretaría de Educación Pública, que es fundamental. Ya de adultos nos quieren enseñar y ponernos a considerar una serie de cosas que desde niños deberíamos tener clarísimas. Por supuesto, por fortuna los hogares suplen esa deficiencia y en nuestras casas aprendemos a tener un gran orgullo alrededor de nuestra cocina. Pues no está tampoco la educación y tampoco la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer hablábamos de la paradiplomacia, mañana vamos a hablar de la gastrodiplomacia y lo cierto es que es otra omisión muy grave. Entonces, esas políticas públicas fueron muy importantes porque es la primera vez que se emiten, pero nunca han servido para acciones concretas. Cuando de pronto la Secretaría de Agricultura apoya algunas acciones, no es en obediencia a una política pública, es porque había un subsecretario que simpatizaba con el tema. Lo quitan y acaba esa ayuda. Y cuando Turismo ha apoyado otras acciones al respecto, es porque el oficial mayor también tenía cercanía con el tema y le gustaba. Es decir, lo que ha habido de apoyo federal a este tema no ha sido sistemático, no ha sido consistente, no ha obedecido a políticas públicas, sino ha obedecido a reacciones individuales de personas que les toca estar en un cargo o en otro. En resumen, esas políticas públicas no han servido. Pero permítame usted, rectora, creo que me quedarían un par de minutitos sobre este tema. Este conversatorio es la importancia, precisamente así se llama. El conversatorio en el que estamos se llama La importancia de la gastronomía para el posicionamiento de los territorios. Y ahí yo quisiera aprovechar para adelantar esta idea. Bueno, ya se ha insistido mucho en esa importancia gastronomía, turismo, pero no se ha tocado un tema fundamental, la importancia no al exterior, no a los consumidores de la gastronomía, sino la importancia a los actores, que en este caso de la cocina mexicana son básicamente actoras, las de la cocina tradicional mexicana. Entonces yo quisiera señalar que a partir de la declaratoria de UNESCO del 2010
se han continuado una serie de eventos, en buena medida participando el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, al cual pertenezco, y a veces organizados por nosotros mismos, a veces de la mano con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, que ahí sí ha habido mucho más consistencia en el apoyo a estos temas. El año pasado tuvimos el 7º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana en Guadalajara, con apoyo del gobierno estatal, con apoyo de los gobiernos municipales metropolitanos de esa urbe precisamente. Y ahora vamos a tener el 8º Foro Mundial en Morelia, con participación igual muy importante de los gobiernos estatal y municipal. Federales brillan por su ausencia. Entonces, a donde voy es esto, que desde el 2010 ha habido una serie de eventos donde nuestras cocineras tradicionales empiezan a tener una revaloración de lo que están haciendo ellas mismas. Y algo que para ellas era su obligación cotidiana de darle de comer a su familia, se van dando cuenta que en realidad es una herencia de un patrimonio inmaterial milenario, y no es exageración, y muchas veces centenario, y que ellas son las portadoras de ese bien cultural. Todo esto ha implicado una autoestima importante. Y no solo es autoestima, sino que incluso a veces una reversión de la economía familiar. Muchas familias han dejado de ser campesinas en términos de que ya el señor no se dedica al campo y la señora al hogar, sino que la señora ya tiene un restaurancito, una fondita, y el señor ayuda cargando los ingredientes y todo, y les va mucho mejor económicamente, porque se está revalorando y se está reposicionando esa economía familiar. Entonces, con eso concluyo, hay una gran importancia en este tema de la gastronomía, no solo al exterior, sino al interior de las propias portadoras de la cocina tradicional mexicana. Muchas gracias. Ahora vamos con el arquitecto Héctor García Curiel. Con respecto a la Ley Federal de Fomento a la Cocina Mexicana del 2021, establece el fomento a través de políticas públicas que difundan, desarrollen y preserven la diversidad de expresiones relacionadas a esta actividad, a fin de impulsar la gastronomía como sector fundamental para el crecimiento económico y el empleo. Dicha ley busca la ampliación de la política nacional de fomento a la gastronomía mexicana. En este sentido, la gastronomía puede ser una herramienta poderosa, multidisciplinar y multifacética en el contexto de la atractividad territorial en México. Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo creo que primero me gustaría definir qué es la gastronomía, y lo voy a explicar porque a Gloria y a mí justamente nos tocó iniciar un proyecto muy interesante con el tema de la gastronomía. La Universidad de Guadalajara, hasta hace un poco más de 10 años quizás, no contaba con una licenciatura en el tema gastronómico, y a mí me tocó plantear por primera vez la creación de una licenciatura en gastronomía, y no porque yo sea experto en gastronomía ni mucho menos. Decía mi jefe, que en paz descanse, que yo simplemente era un tragón, pero que de gastronomía solamente tenía la afición. Pero bueno, nos costó mucho trabajo impulsar esto, porque justamente no se establecía o no se definía con claridad la relación que la gastronomía tiene con la cultura, con la economía,
con el turismo y con todas las ciencias prácticamente que se imparten en la Universidad de Guadalajara. Y fue entonces que tratamos de hacer una investigación muy completa en México y en algunos otros países en donde la gastronomía ha demostrado y seguramente seguirá siendo uno de los factores más importantes del motor económico y de la generación de empleos. Y aquí voy a tratar de contestar la pregunta en cuanto a esta ley general de fomento al tema gastronómico. Económicamente, las ciudades tienen una dependencia muy alta a la gastronomía y esto tiene que ver también con algunas experiencias sensoriales que nos tocó investigar. Está demostrado que en el ser humano las cosas que más se guardan en las neuronas del cerebro son los sabores. Más allá de las imágenes, los sabores son los que tienen una serie de recuerdos y de permanencia neurológica de los más altos. Se puede recordar un lugar más por el sabor que por la imagen, por la arquitectura, por el urbanismo, etcétera. Y entonces en ese sentido fue que la universidad empezó a reconocer como un tema de cultura de la más alta importancia para llevarla a cabo. Y fue así que nos tocó desarrollar ese primer programa de la licenciatura en Ciencias y Artes Gastronómicas y hacer esa conexión transversal de qué tiene que ver, por ejemplo, la gastronomía con la cultura o la gastronomía con los territorios o la gastronomía con las ciudades. Y entonces nos damos cuenta que en algunas de las ciudades con mayor crecimiento económico en el mundo, es la gastronomía el factor que ha detonado, por ejemplo, un incremento en la pernocta turística de los que lo visitan. Y comentábamos ayer en el CUSEA el caso de una ciudad española, San Sebastián, en Donostia, en el norte de España, en el Cantábrico, en donde se dieron cuenta, y esto tampoco fue hace muchos años, en donde se dieron cuenta que la gran riqueza de productos naturales que tenía, asociados a la cultura, a la investigación, a la ciencia y a la economía, dieron como resultado que el turismo se incrementara de tener una pernocta promedio de 0.90 y tantos por visitante, y en el último dato que me quedé yo estaban en 4.2 la pernocta de los visitantes a este lugar de San Sebastián. Esto demuestra cómo la cultura gastronómica puede ser de alta influencia y de alta importancia para territorios y ciudades. Y quisiera referirme al caso de Lagos de Moreno, esta ciudad tan importante en las que estamos aquí, en una región en donde es una cuenca lechera también de las más importantes del país, en donde la riqueza de todos sus productos agropecuarios y que se siembran en los alrededores pues le dan una connotación única territorialmente. Estaba viendo yo el costal de Chile, de Yagualica, que tienen aquí, que ya tiene una denominación de origen y que es parte fundamental de todos los productos que en esta región se procesan. Y eso, si lográramos hacer los estudios y la vinculación, y creo que la universidad nos toca hacer esta relación, hay investigadores de del más alto nivel. Gloria ahorita mencionaba aquí al doctor Carlos Gauna en el tema de desarrollo turístico y regional, en donde, por ejemplo, los estudios que ellos han hecho en la región de Puerto Vallarta, uno de los factores económicos más importantes que ha detonado el crecimiento de esa, por cierto, segunda región metropolitana de Jalisco, que es Guadalajara, en su conurbación con la Ribera de Nayarit, es la gastronomía una de las razones de turismo que se incrementan día con día. Entonces, yo creo que sí, hace falta
impulsar a través de instrumentos legales, pero también a través de políticas públicas, como lo mencionaba el doctor, pero también a través de políticas locales de impulso, como lo mencionaba el secretario de gobierno de aquí de Lagos de Moreno, y creo que la universidad es un buen vehículo para poder consolidar e impulsar. A mí me da mucho gusto ver a los jóvenes que están aquí del centro universitario, porque de verdad en este tema de la gastronomía, aunque estudien Derecho, aunque estudien Turismo, aunque estudien Economía o aunque estudien Ciencias Sociales o Ingeniería o cualquiera, existe una gran liga y una conexión con el tema de la cultura gastronómica. Simplemente es cuestión de identificar los que son ingenieros, buscar la infraestructura que se requiere para poder trasladar los productos que se producen aquí en la región, los sistemas de empaque de los alimentos. Hay universidades que tienen ya licenciaturas en empaque y en consolidación de alimentos, que creo que a ustedes, estas generaciones que ahorita están entrenándose en la universidad, formándose en la universidad, de verdad debe ser un tema que, asociado, insisto, al tema de la cultura gastronómica, van a encontrar una fuente de trabajo y una fuente de impulsar la economía regional de veras de las más altas. Recuerdo que cuando empezamos esto en los comités internos de la universidad, y lo voy a decir claramente, nos llegaron a decir que la universidad no estaba para ser cocineros, que la universidad era ciencia, que la universidad era cultura, que la universidad era investigación, etcétera. Y oh sorpresa que nos damos cuenta que para ser cocinero se ocupa saber física, se ocupa saber química, se ocupa saber ciencias, en fin, todas las disciplinas prácticamente se consolidan en este tema tan rico, digo yo, de la gastronomía. Entonces, yo creo que sí es importante el tema de la reglamentación jurídica, el tema del impulso, pero más importante es buscar esos nichos de oportunidades que en las diferentes disciplinas conectan con este tema gastronómico. Sí, muchas gracias. Te faltó decir que le llamamos Ciencias y Artes Culinarias. Bueno, ahora le toca el turno a la Lucía González Ibáñez. En cuanto al turismo gastronómico en nuestro país, este es el segundo elemento que más derrama económica genera en el turismo en México. Además, aporta al mundo gran cantidad de productos con denominación de origen calificada, bebidas alcohólicas como la bacanora, el tequila, el mezcal, la charanda, raicilla, sotol, alimentos como el arroz de Morelos, el cacao Grijalva, el mango Ataulfo de Chiapas, el café de Veracruz, o el chile habanero y el yagualica, que ya nos dijeron que este es de Teocaltiche, no es de yagualica. Ya nos aclararon ahí el director de turismo, es su identidad, la vainilla de Papantla. ¿Cuáles son los retos que enfrenta actualmente la gastronomía para el posicionamiento de los territorios urbanos rurales en México más allá del turismo? Sí, pues muchísimas gracias primero por la invitación, y además voy a hacer un mini paréntesis porque me da muchísimo gusto estar en Lagos después de un buen de tiempo. Estuve en la Dirección de Patrimonio del Gobierno del Estado en 2009-2010, y uno de los proyectos más importantes que teníamos dentro de la dirección era la conservación de los centros históricos, y Lagos era de los que tenía más presupuesto en aquel momento. Y me tocó estar en la supervisión de la portada, de la limpieza de la portada de la cantera de la parroquia,
y era maravilloso, ¿no? Porque bueno, estaba con todos los andamios y había que subirse hasta mero arriba para efectivamente saber que estaba bien hecho el trabajo. Por otro lado, había el proyecto de imagen urbana que hoy a un ratote de diferencia, ¿no? Hacia 10 años, pues estamos viendo el resultado y creo que forma parte de, no precisamente de la gastronomía, pero sí de la infraestructura y de los medios que facilitan que la gente que viene por este tema pues tenga el modo de hacerlo de la mejor manera. Hemos hablado muchísimo, hemos reiterado lo que significa la gastronomía en términos de identidad, en términos de significaciones. Y bueno, los retos son de diversa naturaleza, ¿no? O sea, para empezar, y ayer también lo comentábamos, el cuidado tan importante de conservar la autenticidad y la integridad. ¿Y a qué nos referimos con eso, no? O sea, nos referimos a esta transmisión de los saberes, que ya se ha dicho mucho en esta mesa igual, esta transmisión de los saberes que lo podemos sistematizar a través de la recuperación de los recetarios familiares, por ejemplo, en entornos locales tan pequeños o tan grandes, ¿no? Tan grandes como las ciudades metropolitanas, como puede ser la Ciudad de México o Guadalajara, pues se puede hacer por barrios, ¿cómo no? ¿No? O acá, bueno, pues una recuperación de los recetarios a través de programas comunitarios muy fáciles. Aquí la Casa de la Cultura puede ser uno de los escenarios, ¿no? Y yo quiero mencionar aquí, aparte de el tema de la autenticidad y la integridad son dos de los focos más importantes o de los indicadores más importantes que la UNESCO tiene para la conservación y la preservación de todos los sitios, ¿no? Y eso procura también y asegura la revelación y la demostración de la diversidad de los imaginarios que la gastronomía y las cocinas nos ofrecen. Por otro lado, ya hablé de los recetarios, cómo recuperamos las tradiciones gastronómicas de las fiestas. También es un tema de registro, ¿no? que es muy importante. Es un reto, sí, porque hay que tralacharle y hay que trabajarle, ¿no? Cómo vamos registrando también la sustitución de los platillos tradicionales por la incursión del fast food y de todo lo que es mucho más fácil hacer porque estamos todos trabajando, corriendo y es muy difícil hacer una salsa molcajeteada porque nos toma más tiempo, ¿no? Cómo vamos registrando eso y también, por otro lado, cómo impacta la migración, y esto hablamos también ayer, sobre nuestras cocinas. Para ello, yo quiero platicarles de un ejercicio muy bello que hicimos, muy impactante, que desafortunadamente yo no di seguimiento a 10 años, estando en la Dirección de Patrimonio. La Fundación Cuervo llegó con nosotros para decir que tenía un recurso muy importante de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que qué podíamos hacer con ese recurso. Y bueno, pues yo sí tenía la idea de qué podíamos hacer y el paisaje agavero en aquel momento recién declarado Patrimonio Mundial, pues queríamos saber desde nuestra plataforma si realmente había sido validado por la comunidad. ¿Y quiénes iban a ser los mejores informantes de esa validación? Para nosotros eran los niños, las mujeres y los ancianos. E hicimos un programa de dibujo, a través de los dibujos, hacerles preguntas a los niños de qué significaba patrimonio. Y entre las respuestas que dieron fue súper interesante, el programa lo hicimos en los 7 municipios que conforman la ruta y fue interesantísimo porque empezaron a dibujar los diferentes platillos que sus abuelas les hacían. Y se quejaban que sus mamás ya les daban sopa Maruchan porque ya no tenían tiempo y que preferían comer en casa de la abuela.
Y así empezamos a registrar las recurrencias de lo que estos platillos significaban. Y pues llegamos a la conclusión de que había no solamente una cocina del paisaje agavero con un solo elemento, sino que había una riqueza importantísima. Y entonces propusimos a la Secretaría de Cultura y a los municipios que se implementara un programa de fondas que hiciera una ruta paralela al paisaje agavero. Entonces hicimos una ruta de fondas con las señoras cocineras, que además implicaba también pues un recurso, ¿no? Era el fomento a la prosperidad, a su economía, el fomento desde luego a la conservación de estas cocinas, y además de pilón, hablando de territorios, pues generaba una necesidad de infraestructura, de movilidad y accesibilidad para estos lugares. Entonces, el impacto de un elemento, de la recuperación de un elemento tan significativo como la cocina fue muy importante. A 10 años, un poco más de 10 años de ese proyecto, habría que hacer la evaluación, ¿no? Eso es lo que sigue y creo que forma parte de estos retos. Y quiero terminar comentando que la UNESCO estableció, bueno, todos sabemos que la economía creativa está siendo importantísima en estos momentos, o sea, en los productos internos brutos de los países, en nuestro país ha sido extraordinario el impacto, pero no se toma en cuenta. O sea, no se valora de la misma naturaleza que los otros ingresos. Y entonces, bueno, la UNESCO hace un programa de una red de ciudades gastronómicas en el mundo, y en México tenemos a Ensenada, fronteriza, que diríamos, bueno, ¿cuál es la cocina local? Es impresionante e importantísima, y voy a leer lo que dice como reto Ensenada para sus próximos años. Dice, la creación de una plataforma creativa que da cuenta de las propuestas y acciones que esta ciudad tiene, y por enumerar algunas les comento. Desarrollar un programa Paisaje Gastronómico de Baja California para crear una base de datos interactiva con información de la producción de la comida regional georreferenciada. Estamos utilizando las TICs dentro de estas acciones, ¿no? O sea, ya es un tema mucho más integral. Cooperación transversal con otras ciudades creativas a través de un laboratorio de innovación cultural que apoye proyectos de investigación en los temas de equidad social y protección ambiental. Fomentar la calidad de vida urbana con consumo sustentable, con la creación de un distrito gastronómico de Ensenada, así como un banco de comida y cena que reduzca el desperdicio de comida y que ofrezca con ello comedores sociales urbanos dirigidos a los grupos vulnerables en Ensenada. El proyecto tiene, y este mismo proyecto es interesante mencionarlo porque lo tiene el gobierno de la Ciudad de México en los barrios más desprotegidos. Enriqueciendo el rol de la gastronomía al mejorar la preservación del desarrollo urbano sustentable, al incorporar y diseñar eventos tales como el Foro de Diseño y Gastronomía, las Mañanas Creativas de Ensenada forma parte de todas estas acciones que hacen frente a los retos sobre el territorio desde la gastronomía. Muchas gracias. Pues muy interesante todas las opiniones que han tenido, intervenciones. Quisiera hacerles una pregunta general y aquí vamos a dar 2 minutos para que puedan también el público, ¿verdad?, contestarles a ustedes algunas dudas. Bueno, la pregunta es, desde la organización, institución o universidad que representa, ¿qué acciones realizan y cómo impactan en el posicionamiento de los territorios
desde el espectro gastronómico y cultural. ¿Sí? Sí. ¿Qué acciones realizan y cómo impactan en el posicionamiento de los territorios desde el espectro gastronómico y cultural? Desde su institución. Bueno, habría que decir nuestra institución, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha empezado a tener programas interdisciplinarios y esa es una parte fundamental. Hemos propuesto cartografías culinarias para reconocimiento de la identidad y la pertenencia socioterritorial a partir del registro culinario. Hemos hecho algunas propuestas teórico-metodológicas para definir tradición en función de la innovación, en función de estas innovaciones que a lo largo de la historia son continuidades y se presentan en el presente. Y bueno, esa es una parte importante. Hemos fomentado la idea del trabajo interdisciplinario, como les digo, pero también de un trabajo que baje a proyectos para justo reconocer a las cocineras tradicionales, reconocer los territorios gastronómicos, reconocer un poquito escribimos alguna metodología para identificar los contextos culturales en los cuales se está desarrollando o se ha desarrollado la cocina tradicional mexicana, que es, por ejemplo, reconocer los territorios étnicos. Como primer lugar, nosotros en Puebla todavía tenemos 16 grupos, entonces tenemos la Mixteca, tenemos la Sierra Norte, tenemos mucho territorio que todavía no ha sido investigado, habría que hacer ahí la cartografía, reconocer espacio, tiempo y diferencias en las prácticas culinarias. Ustedes saben, lo hemos discutido a lo largo de estos días, hay muchos moles, pero no todos son iguales, hay moles familiares, pero también regionales, ¿no? Unos más dulces, unos menos dulces, unos más picantes. ¿Cuál es la diferencia? Pues los productos de la tierra. Entonces tenemos que conjugar y reconocer las cocinas bioculturales, que desde ayer era una de las propuestas que hemos estado haciendo, que tiene que ver con reconocer los productos tradicionales que muchos hoy están en el olvido, como son la papaya amarilla, como son el guaje, como son algunos de estos productos como el amaranto mismo, que en las comunidades donde se produce amaranto no se consume. Entonces tenemos que hacer, digamos, estos reconocimientos que van de la mano de determinar el valor simbólico, histórico y cultural de la representación de los alimentos y las cocinas tradicionales, ¿no? Que ese es un papel muy importante de los investigadores, no solamente de los antropólogos, porque siempre nos han dejado la tarea y la hemos hecho pero poquito, o sea, ese es el problema, ¿no? Son parte de la etnografía, han sido parte de las etnografías tradicionales en los estudios histórico-culturales de la alimentación de todo el tiempo. Sin embargo, no hemos hecho énfasis en una mirada interdisciplinaria sobre la complejidad de la alimentación. Entender la alimentación no es solamente la cocina tradicional, sino también los efectos que la globalización ha tenido en nuestras cocinas tradicionales. Revisar, voltear a ver cuáles son esos productos que hemos tenido en el olvido, ¿no? Por ejemplo, yo les decía ayer del guaje, que era nuestro ajo y nuestra cebolla, porque aquí no hay ni ajos ni cebollas, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es un alimento interesante, el mismo amaranto. En la montaña de Guerrero hay una guayabilla silvestre que se llama tlahuanca. En muchos de sus lugares, en casi cada uno de nuestro territorio nacional, hay un producto en el olvido. Y entonces, bueno, a mí me parece que esa es una parte importante, reconocer la invención de nuestras cocineras, porque, bueno, quiero decirles que muchas de estas cocineras han migrado. La mayor parte, pues junto un poco, migran a la Ciudad de México, aprenden, trabajan, regresan a sus comunidades, muchas regresan a la Sierra Norte, regresan a la Mixteca y ponen una fonda, ¿no? Y en esa fonda van innovando, van trabajando, van recordando los saberes, los olores y los productos regionales. Entonces, a mí me parece que ese es también uno de los elementos que están ahí. Y bueno, la reconstrucción de los procesos alimentarios como parte de los referentes y
identitarios, ideológicos y socioculturales de los territorios que están conjugando las macroregiones, las microregiones, las localidades, las comunidades. Entonces, bueno, desde mi perspectiva tenemos todo el territorio nacional por trabajar, porque nos conformamos justo con lo que hemos reproducido y dicho a lo largo de la historia, y entonces tenemos cocinas que están representadas por un par de platillos cuando hay una riqueza culinaria en cada uno de los territorios nacionales, ¿no? Comentábamos los pozoles, la diversidad de pozoles, la diversidad de moles aguaditos, que son los, digamos, guasmoles, tenemos una riqueza impresionante en pipianes de calabaza, en pipianes de cacahuate, tenemos un montón de productos que se han ido olvidando. Entonces, más bien, este es un esfuerzo que está haciendo la UAP por recordar, por hacer memoria de las cocinas a partir justo de las cocineras tradicionales, ¿no? Que son un poco, y que cada vez las tenemos más lejos, cada vez están menos en las ciudades y más en el espacio rural. Gracias. Continuamos con… Gracias. Bueno, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana es una ONG que somos un grupo asesor de la UNESCO y preparamos el expediente que aprobó la UNESCO en el 2010. Esto, desde luego, a nombre del gobierno mexicano, porque la declaratoria no fue para el conservatorio, sino para el país, y el Estado mexicano es quien lo representa. Pero en el conservatorio llevamos a cabo una serie de acciones. Hablaba yo de los foros mundiales de la gastronomía, el 8º que va a tener lugar en Morelia, lo mencioné, encuentros de cocineras tradicionales, participamos en muchos a nivel nacional. Pongo el ejemplo del más notable de todos, que son las cocineras de Michoacán. Precisamente con el Foro Mundial de noviembre se va a hacer coincidir a propósito con el 18º Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán, ahí mismo en Morelia. La importancia de las cocineras de Michoacán es que son quienes sirvieron de ejemplo para el expediente que presentamos ante la UNESCO. Habíamos presentado un expediente en el 2005 y no fue aprobado por la UNESCO. El motivo principal, según se nos informó, era que no teníamos un estudio de caso, una forma elegante de decir que no había ningún ejemplo. En el expediente finalmente aprobado en el 2010, el estudio de caso fue las cocineras de Michoacán, aunque ya quedó claro que la declaratoria es para toda la cocina tradicional mexicana. Entonces, esos encuentros que son en Michoacán los más notables, hemos tenido en el estado de Morelos, en la Huasteca, en diferentes poblaciones, encuentros de la cocina de la frontera norte en Ciudad Juárez, ya van 4 o 5, con participación de cocineros mexicoamericanos que vienen a intervenir también. Y bueno, hay una serie de eventos, pero lo que yo quisiera enfatizar es que en todos esos eventos la parte más importante es justamente el dejar claro que nuestra cocina es un dique para la globalización. Es decir, la invasión cultural que significa la globalización, la fuerza que tiene la cocina mexicana es el dique más importante. No quiero decir que no deba preocuparnos el fenómeno de la globalización, nos debe preocupar, debemos estar muy atentos, debemos de estar muy sobre los hijos, sobre todo sobre los niños alrededor de estos temas, pero les voy a dar una cifra. En Estados Unidos hay un poco más de 85,000 negocios de cocina mexicana. En México tenemos casi 7,000 negocios de hamburguesas. Entonces, esto habla un poco de que es mucho mayor la penetración de nuestra cocina en el país líder de la globalización que la del alimento, si se le puede llamar alimento,
pero de esta comida fabricada en serie que viene principalmente de allá. Y la verdad es que ni siquiera viene de allá, porque los Estados Unidos tienen cualidades enormes, pero entre ellas no está la de su cocina. No existe una cocina que podamos llamar estadounidense. Las hamburguesas, su nombre viene de Hamburgo, Alemania. Los hot dogs, que allá les dicen frankfurters, pues de Frankfurt, también Alemania. Sí, realmente no existe una cocina estadounidense. En cambio, nuestra cocina tiene una penetración enorme. Entonces, eso es algo que debemos tener presente para reforzarlo, para inculcarlo y para medir el tamaño de los riesgos. Simplemente pensemos, nuestros hijos cada cuando comen tortillas, los míos diario y varias veces al día. Y estoy seguro que casi todos ustedes dirían lo mismo, y ustedes mismos. En cambio, cada cuando comen una hamburguesa. Los promotores de las hamburguesas son los niños más pequeñitos, porque en esos negocios de hamburguesas hay unos juegos que se ven de lo más atractivos y les venden una cajita disque feliz con un juguetito, pero realmente la inclinación natural del mexicano es hacia nuestra propia cocina, y esto tiene que ver con esa fuerza cultural. Muchas gracias, muy interesante, doctor. ¿Sigue el arquitecto? Gracias, prometo ser muy breve. Sí. Bueno, en la Universidad de Guadalajara creo que el tema del impulso a la gastronomía está presente dentro de los 16 centros universitarios que tenemos en todas las regiones de Jalisco, en todo el occidente de México. Y creo también que hay festivales, bueno, como este evento que se lleva a cabo aquí en Lagos de Moreno, que sin duda son de los programas de impulso al tema de la gastronomía y de la cultura, que creo que son repetitivos prácticamente en todos los centros universitarios. Pero hay un evento que es el que quisiera recalcar en esta ocasión, y que es la Feria Internacional del Libro. La FIL de Guadalajara tiene 37 años de existencia, y cada una de las celebraciones de los eventos que se hacen a finales del mes de noviembre y la primera semana de diciembre tiene como invitado a un país, a una región, a un estado del mundo, que en esta ocasión aprovecho para invitarlos. Vamos a tener como invitado a una región, a la Unión Europea. Y entonces dentro de la FIL, uno de los programas más importantes, que por supuesto es un tema cultural, es la gastronomía. De tal suerte que la Universidad de Guadalajara, a través de la FIL, es una gran promotora de la gastronomía, no nomás mexicana, sino de todas las latitudes del mundo. En este caso, ahora en finales de noviembre, vamos a tener cocina pues de todos los países que integran la Unión Europea, y creo que son grandes oportunidades para poder tener acceso a lugares que económicamente nos serían pues muy complejos a asistir a comer comida de cualquier país de la Unión Europea, y los vamos a tener ahora en la FIL. Entonces creo que la universidad sí ha tomado este papel de la cultura, de la educación, de la investigación como uno de los temas más importantes que están presentes prácticamente en todos los centros universitarios. Sí, muchas gracias. Continuamos por último con Ana Lucía. Muchas gracias. Pues yo también bien breve, lo que hacemos desde Taller Patrimonio y Metrópoli básicamente es el registro, ¿no? O sea, es una tarea que creo fundamental, no solamente en el tema gastronómico, pero en todo, ¿no? O sea, cómo vas registrando los inmuebles que van desapareciendo, pero las tradiciones y tal. Y en el tema de gastronómico, durante la pandemia, no sé si se acuerdan, encerraditos estábamos todos, pegados a Facebook, entonces todo el mundo ponía fotos de lo que estaba cocinando en aquel momento. Y así mi muro también se llenó, y con las fotos de amigos que estaban cocinando, y entonces dijeron, bueno, hay que pasar las recetas,
y lo que hicimos fue abrir un grupo para para compartir recetas. Y de este grupo, que fuimos más de 100 que se apuntaron, nació la idea de que había que verdaderamente registrar lo que estábamos cocinando en tiempos de pandemia, encerrados. Y bueno, pues la invitación, al final participaron 57 amigos que eran de todos lados del planeta, muchos de Guadalajara, muchos de Francia, otros de España. Y bueno, le nombramos, o sea, lo sistematizamos, registramos todas las recetas, salió un recetario de 100 páginas y le llamamos Recetario Comunitario de 40 días de encierro, lejanías virtuales, cercanías con sazón. Y esto fue interesantísimo porque no solamente era poner la receta de lo que habíamos cocinado ese día, sino por qué habíamos escogido esa receta, si era de alguien más, si era de nuestra familia o de amigos, o se nos había ocurrido o era lo único que había en el refri, ¿no? Entonces fue muy interesante. Lo hemos estado, bueno, conversando y compartiendo este recetario entre nosotros, pero creo que forma parte también el registro de lo que actualmente hacemos. Es el registro de nuestra cocina tradicional, pero de lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo cuando nos enfrentamos a situaciones como la que vivimos, que fue impensable. Entonces, bueno, desde ahí el registro para nosotros es muy importante. Muchas gracias por todas sus intervenciones. Les pido un aplauso. Ha sido muy enriquecedor el panorama. Por los tiempos, pudiéramos tener una sola pregunta. Si alguien se quedó, sobre todo los extranjeros, que luego hablamos casi todo de México, si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Y si no, pues vámonos a cenar, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Y brindémosles un aplauso por el esfuerzo aquí tan bueno. Muchas gracias a los 4. Ay, un momentito, nada más vamos a entregar un reconocimiento. Vamos a entregarles un reconocimiento a nuestros panelistas, al doctor Iturrialde. Gracias. Ana Lucía. Muchas gracias. Doctor Héctor. Muchas gracias. Y a Isaura. Muchas gracias, ¿no? De parte de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de los Lagos.